Buenas a todos. A ver, si os dedicáis a esto del entrenamiento o la fisioterapia, seguro que estáis más que acostumbrados a ver lesiones de tendón. Son, vamos, el pan de cada día. Pero ¿nos hemos parado a pensar qué pasa de verdad ahí dentro a nivel biológico? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia de la curación de los tendones para conectar lo que vemos en la clínica con lo que está pasando a nivel celular. Vale, vamos al lío. Primero de todo, ¿por qué es tan importante hablar de esto? Porque, seamos sinceros, las lesiones de tendón no es que sean solo comunes, es que son un auténtico quebradero de cabeza para lograr que la gente se recupere bien y del todo. Y aquí viene la pregunta del millón, la que seguro que nos hacemos todos. ¿Por qué narices cuesta tanto que un tendón se cure bien? Es que, a diferencia de otros tejidos, los tendones, van a su ritmo. Tienen una capacidad de curación bastante limitada y eso al final nos lleva a recuperaciones a medias, a rigidez o, lo que es peor, a que se vuelva a romper. Así que entender el por qué es el primer paso para clavar el cómo intervenimos. Mirad, para que nos hagamos una idea, pensemos en un clásico, el tendón de Aquiles. Ojo al dato, casi el 75% de las roturas se dan en hombres de entre 30 y 49 años, y casi siempre haciendo deporte. La cifra es brutal y nos dibuja un perfil de paciente súper concreto. Y si nos vamos al hombro, pues más de lo mismo. Los problemas del manguito de los rotadores son súper comunes a medida que cumplimos años. De hecho, fijaos, la mitad de las personas con 80 años tienen roturas de espesor completo. Esto nos dice que no solo estamos lidiando con la lesión aguda del deportista, sino también con un desgaste, con un proceso degenerativo crónico. Vale, ya tenemos claro el problema. Ahora vamos a hacer de microscopio y a meternos en la biología del asunto. ¿Qué pasa exactamente a nivel celular cuando hay una lesión? Conocer esta hoja de ruta es fundamental para que nuestras estrategias de rehabilitación tengan sentido. Pues a ver, el proceso sigue como 3 etapas, muy claras y una detrás de la otra. Primero, la inflamación, que es la respuesta de emergencia, ¿no? Luego, la proliferación, que es cuando el cuerpo se pone a fabricar tejido nuevo. Y por último, la remodelación, que es un proceso súper largo en el que ese tejido nuevo madura y se hace fuerte de verdad. Y aquí viene lo interesante, los tiempos. La inflamación dura apenas unos días. La proliferación, unas semanitas. Pero ojo con la remodelación, porque aquí es donde está el meollo, donde el tendón recupera la chicha, la fuerza, y esto puede tardar meses. Ojo, incluso más de un año. Tener esto claro en la cabeza es vital para gestionar las expectativas de la gente que tratamos. Venga, vamos a poner la lupa en la fase más controvertida, diría yo, la inflamación, que siempre la hemos visto como la mala de la película, ¿verdad? Algo que hay que quitar cuanto antes. Pues la ciencia nos está diciendo que no, que tiene un doble papel y que es absolutamente esencial para que las cosas salgan bien. ¿Y quién manda aquí? ¿Quién corta el bacalao en esta fase? Pues los macrófagos. Para que nos entendamos, son como la brigada de obras del cuerpo, un equipo de células que llega a la zona del desastre para, por un lado, limpiar los escombros y, por otro, poner los primeros ladrillos de la reconstrucción. Pero cuidado, que no todos los macrófagos son iguales. Los podemos dividir en dos equipos. Por un lado, los M1, que yo los llamo el equipo de demolición. Son proinflamatorios y su curro es empezar la reparación, aunque sea creando una primera cicatriz un poco a lo bruto. Y luego, cuando han hecho su trabajo, entran los M2, el equipo de acabados finos. Estos son antiinflamatorios y su función es mucho más delicada, pulir esa cicatriz y controlar la inflamación. Y este gráfico, que puede parecer un poco lioso al principio, lo clava. Fijaos en la izquierda. Esto sería una curación ideal. Los M1 pegan un subidón al principio y luego, ¡zas!, le pasan el testigo a los M2. Un relevo perfecto. Ahora mirad a la derecha, en una inflamación crónica. Aquí el relevo falla. Los M1 se quedan de fiesta más tiempo de la cuenta. ¿Y cuál es el resultado? Pues una cicatriz de mala calidad, más fibrosis de la cuenta, en resumen, una chapuza de curación. O sea que si nos tenemos que quedar con una sola idea de toda esta parte de biología, que sea esta, para que una reparación vaya bien, es absolutamente crucial que esa transición, ese relevo de los macrófagos M1 a los M2, ocurra cuando toca y cómo toca. Si ese cambio falla, la curación del tendón se va al traste. Muy bien, ya hemos visto lo que pasa en el microscopio. Ahora vamos a lo nuestro, a la práctica. ¿Cómo narices aplicamos todo esto en la consulta, en el gimnasio? ¿Cómo influye en cómo manejamos la carga? Exacto, esa es la gran pregunta. Con todo lo que sabemos ahora de los macrófagos, de las fases, de los relevos, ¿qué hacemos? ¿Cómo diseñamos un programa de rehabilitación que en el fondo lo que haga sea ayudar a que esa transición celular ocurra bien y se optimice la reparación? Y aquí es donde la cosa se complica, pero también se pone interesante, porque no hay una receta mágica que sirva para todo. Fijaos en estos dos ejemplos tan distintos. Un tendón flexor de la mano.
Necesita movimiento pasivo casi desde el minuto 1 para no quedarse pegado. Pero en cambio, un manguito de los rotadores recién operado, pues a lo mejor lo que necesita es justo lo contrario, un tiempo de inmovilización para proteger esa sutura. O sea, 2 lesiones, 2 estrategias totalmente opuestas. Y esto nos lleva a lo que se conoce como el principio de ricitos de oro, que este dibujo lo explica genial. Si no le das nada de carga al tendón, malo. Si te pasas de carga, peor. Lo que necesitamos es encontrar ese punto medio, esa carga controlada que sea perfecta. Ni mucho ni poco. El punto justo. Y claro, ese punto óptimo es diferente para cada tendón, para cada persona y para cada momento de la lesión. Y ya para ir terminando, vamos a mirar un poco al futuro, porque esto es un campo que no para de cambiar y aunque sabemos muchísimo más que hace unos años, todavía quedan un montón de preguntas en el aire. La investigación ahora mismo se está peleando con preguntas que son clave para nosotros. Por ejemplo, ¿cuál es la dosis exacta de carga para conseguir ese equilibrio perfecto de macrófagos? ¿Llegaremos a poder usar factores de crecimiento para darle un empujón a la curación de forma segura? Y la pregunta del millón, ¿cómo conseguimos que lo que funciona en el laboratorio luego se traduzcan en resultados para la gente que tratamos día a día? Y cerramos con esta reflexión, que para mí es la más potente de todas. Cada ejercicio que pautamos, cada movimiento que guiamos, cada técnica que aplicamos, está mandando un mensaje, una señal a las células de ese tendón. El gran reto y también la gran oportunidad para nuestra profesión es llegar a entender con precisión cómo nuestro trabajo se traduce en esas respuestas celulares, porque ese día seremos capaces de guiar la curación de una forma mucho, mucho más eficaz.